Con una ceja levantada frente al peligro, Axian pelea contra el mal con un carisma deslumbrante, un deseo de venganza justo y una llamativa falta de camisetas. Habilidoso en el arte del combate furtivo, es capaz de evadir a sus enemigos y reaparecer cuando menos se lo esperan. Con un profundo sentido de la justicia y un arma legendaria que desafía a la muerte, corrige las injusticias cometidas por los rufianes de Runeterra mientras se rige por su propio código moral. No seas un imbécil. Axian. El centinela rebelde. Moviéndose a través de las sombras del este de Shurima, un justiciero acecha a aquellos que han hecho daño a otros. Su castigo es veloz, certero, y se ejecuta con una curiosa arma que corrige los males de sus enemigos. Criado en las calles de la ciudad de Margui, Axian conoció la injusticia desde muy pequeño. En un lugar donde los caudillos locales se quedaban con todo lo que querían, la mayoría sobrevivía agachando la cabeza y no metiéndose en los asuntos ajenos. Aunque lo intentó, el joven Axian nunca pudo permitir que las malas acciones quedaran impunes, y solía intervenir con rapidez cuando veía que alguien era maltratado. Gracias a esta filosofía de vida, el muchacho se ganó varios enemigos poderosos, que, en una fatídica ocasión, casi terminan con su vida. Pero la suerte estaba de su lado. Una anciana llamada Sadia lo encontró inconsciente en la calle afuera de su casa. Aunque la costumbre de Margui indicaba que no tenía que entrometerse, la anciana acogió al joven Axian y, contra todo pronóstico, él se recuperó. Cuando Axian recobró sus facultades, se dio cuenta de que su salvadora no era una mujer común y corriente. Sadia era integrante de los Centinelas de la Luz, una orden antigua comprometida a luchar contra los Hero-Wings y erradicar a los agentes de la Niebla Negra. Ella veía a Axian como un joven problemático, testarudo y desafiante, pero vulnerable. Después de discutir con el muchacho sobre las numerosas reglas de los centinelas que regían en su casa, Sadia se percató rápidamente de que Axian tenía muchas buenas cualidades. Tenía agallas y conciencia, una combinación difícil de encontrar en Margui. Al ver el enorme potencial del muchacho, Sadia le ofreció un trato. Lo dejaría quedarse, lejos de las garras de sus incontables enemigos, y, a cambio, él dedicaría su vida a la orden de los centinelas. Sadia y Axian pronto forjaron un lazo mientras ella le enseñaba todo lo que sabía sobre sobrevivir como un centinela solitario. Axian, el mocoso peleador callejero, se convirtió en Axian, la pesadilla adulta de los rufianes. Pero incluso mientras las habilidades de Axian crecían día a día, podía ver que su mentora estaba cada vez más distante, y más perturbada. Finalmente, Sadia le contó a su pupilo el motivo de su preocupación. Se acercaba un Hero-Wing, el más grande que el mundo hubiera visto antes, y traía consigo un ejército de espectros y monstruos de las Islas de la Sombra. Su única esperanza era detener el cataclismo con la ayuda de las antiguas armas centinelas que estaban enterradas en las profundas tumbas y criptas de Shurima. Si querían salvar al mundo de la ruina, necesitaban recolectar esas armas, y rápido. Aterrada, Sadia descubrió que los caudillos locales ya habían saqueado las antiguas armas. Les suplicó que cedieran los artefactos para la lucha contra el inevitable Hero-Wing, pero los caudillos se negaron, decididos a guardarse el misterioso poder de las armas solo para ellos. Como les quedaba poco tiempo, Axian y Sadia tuvieron que arreglárselas con lo que tenían. Mientras hacían el inventario del arsenal, Axian descubrió un arma particularmente llamativa, escondida en la bóveda de la base. Alarmada, su mentora se la quitó de las manos y le prohibió usarla. El arma, llamada la Redentora, contenía un antiguo encantamiento que le confería un poder extraño e inefable. Podía quitarle la vida a un asesino y, al hacerlo, devolverle la vida a sus víctimas más recientes. Nadie debe portarla, dijo Sadia. Es mejor dejar en manos del destino las cuestiones de la vida y la muerte. Pero Axian todavía se resistía a las reglas de los centinelas, y tenía opiniones encontradas sobre el destino. Toda su vida había visto a buenas personas recibir tratos horribles, mientras que los malos hacían lo que querían sin pensar en las consecuencias. Si el destino existía de verdad, definitivamente necesitaba ayuda. Ayuda que la Redentora podía proporcionar. Como su interés por el arma era cada vez mayor, Axian continuó sacándole información a Sadia y descubrió algo impactante. Ella había usado el arma para salvar a Axian cuando lo encontró tirado en la calle hace tantos años atrás. Con ella, había asesinado al criminal que casi lo había matado y, al hacerlo, le había devuelto la vida al joven Axian. ¿Por qué solo él merecía ser revivido por el arma?, se preguntó. Con seguridad había otras personas más dignas. Mientras Axian cuestionaba las reglas anticuadas de la orden, su mentora continuaba presionando a los caudillos para que devolvieran las armas robadas. La tensión entre las partes creció hasta el trágico día en que Axian volvió a su casa para encontrar a Sadia muerta en la calle, casi en el mismo lugar donde él se había desplomado en el pasado. Axian supo lo que tenía que hacer. Le hizo algunas modificaciones clave a la Redentora y partió rumbo al desierto abrasador con el arma prohibida,
sediento de venganza. Aunque no podía saber que Caudillo había matado a su mentora, había algo de lo que estaba seguro: los mataría uno a uno hasta que Sadia regresara a Runaterra. Ese se lo quité a alguien que no lo va a echar de menos. El resentimiento acumulado durante años se apoderó del rostro de la chica. Axian sabía bien a qué se refería. También sabía que había un infame joyero del mercado negro en la siguiente cuadra y lo que ese hombre tal vez le pagaría a la niña por el brazalete. Si no se hubiera topado con Axian. Será mejor que me digas el nombre de esa persona. No puedo. No sabes lo que es capaz de hacer. Con sutileza, Axian le quitó el brazalete a la huérfana y sintió cómo su corazón se aceleró al retirar de su broche una larga hebra de cabello plateado. Era un cabello de Sadia. Era plateado. No es así. En su mente destelló una imagen parcial de ella, ahora menos definida que antes. Amiguita, mi Sadia se fue. Este brazalete es una de las últimas piezas que quedan de ella. Era parte de un conjunto, con otros 4 más. La huérfana desvió la mirada, como si con ello evitara que su interrogador extrajera información prohibida de ahí. Axian respiró profundo y suavizó la voz. A quien sea que le hayas quitado esto. Seguramente tiene los otros. Debes decirme quién es el rufián. La chica tartamudeó y miró para todas partes hasta que cedió. Lo conocen como el demonio de las dunas, señor. Vive en un gran palacio al pie de las colinas al norte de aquí. Axian frunció el ceño. Le robaste esto a un caudillo. Solía limpiar sus establos, respondió la chica. Él era mi dueño. No puedo reprochártelo, replicó Axian. Pero este brazalete ni siquiera era suyo, para que luego tú se lo robaras. Al parecer tendré que visitar a este demonio de las dunas. No lo haga, contestó la niña. Es un asesino, señor. Eso ya lo sé. Dicho esto, disparó su gancho hacia uno de los aleros de las construcciones que se cernían a su lado y se balanceó hasta quedar fuera de la vista. En la hora más oscura de la noche, una hueste de guardias armados vigilaba el palacio del caudillo. Ninguno de ellos se percató de la presencia de una figura con capa que corría a toda velocidad a través de las sombras hacia las puertas con incrustaciones de plata del dormitorio principal. Adentro, un rufián cubierto con cicatrices de batalla estaba despatarrado sobre su inmensa cama de plumas de ganso. 3 exóticos roedores que tenía como mascotas, con pelaje blanco, largo y fluido, se despertaron y se escabulleron de la cama cuando Axian emergió de las sombras. Colocó su mano sobre la boca del caudillo durmiente. Los ojos del hombre se abrieron llenos de furia mientras emitía un grito amortiguado. Buenas noches, rufián, dijo Axian, presionando su arma contra el mentón del canalla. Lamento visitarte a esta hora, pero, solo un poco. El caudillo se retorció bajo la punta de la redentora. Ya, dijo Axian. No pierdas la compostura. Voy a retirar mi mano de tu boca y lo único que quiero escuchar es una confesión. ¿Estás listo? La furia en la mirada del caudillo se convirtió en una curiosidad precavida. Lentamente, Axian retiró la mano. ¿Una confesión?, preguntó el sorprendido caudillo. Sadia. La centinela. Una mujer mayor, maniática de las reglas, amante de la joyería de perlas, replicó Axian. No sé de qué estás hablando. Era la persona más buena que jamás haya conocido. Al menos sé una sabandija decente y dime por qué la mataste. Yo no la maté, respondió el caudillo, con un toque de frustración en su voz. Entonces, ¿de qué otra manera pudiste haber obtenido esto?, preguntó Axian, lanzándole el brazalete a la cara. Lo tenía puesto el día en que murió. Encontré otros 4 iguales en tu alajero. Chasqueando la lengua en señal de descontento, Axian le mostró los 5 brazaletes al caudillo. Sé quién eres, refunfuñó el caudillo. He oído mucho de ti y de lo que haces. ¿Crees que puedes matarme y traerla de vuelta? No, creo que el momento para hacer eso ya pasó. Entonces, ¿qué quieres? Axian se detuvo y pensó en el cabello plateado, los brazaletes y la mujer cuyo rostro ya no recordaba. El hombre que estaba frente a él la había matado. ¿Acaso importaba? Sin duda, el mundo sería un mejor lugar sin él. Por fin, respondió la pregunta del caudillo. Paz. Apretando su arma, Axian disparó la redentora. La habitación se iluminó con los incontables relámpagos de luz de la reliquia de piedra que atravesaban el cuerpo del caudillo. Los guardias se apresuraron a entrar a la habitación, pero no fueron lo suficientemente rápidos como para atrapar al huidizo Axian, que desapareció por una ventana hacia la fresca noche desértica. Mientras el sol se alzaba por las montañas, Axian caminó con pesar hacia la ciudad, con la mente atormentada. Examinó los 5 brazaletes de perlas que acababa de recuperar. Había pensado que,
de alguna forma, traerían a Sadia de vuelta, por lo menos en su memoria. Pero sus recuerdos no dejaban de desvanecerse, y ahora solo quedaba una vaga silueta de su rostro. Axian tenía la certeza de que ella no hubiera aprobado que matara al demonio de las dunas. Al menos no solo por venganza. Pero, dentro de él, sabía que no lo había hecho por ella. Lo había hecho por él, y no le había traído paz. Jugueteó con uno de los brazaletes entre los dedos, en busca de consuelo, y descubrió una inscripción diminuta grabada en la parte interior de la pulsera. Era un mantra antiguo de los centinelas que había escuchado con frecuencia, pero que nunca había entendido: dar todo, y todo vivirá. Las palabras retumbaron en la cabeza de Axian como una trompeta de guerra, al tiempo que lo estremecía una revelación. Disparó su gancho a los aleros y se columpió de un edificio a otro hasta llegar al sitio en donde se había encontrado con la huérfana un día antes. Allí estaba, durmiendo en ese mismo callejón. Se arrodilló junto a la niña, con los brazaletes en la mano. Deberías quedarte con esto. Es lo que ella hubiera querido. Confundida y medio dormida, la huérfana parpadeó mientras Axian colocaba los brazaletes sobre su exigua pila de pertenencias. Pero, véndeselos al joyero del barrio de especias, dijo. Te pagará mejor. Axian sintió la mirada sorprendida de la niña que lo observaba alejarse, y un consuelo agridulce se apoderó de él. A pesar de haberse desprendido de las últimas pertenencias de su mentora, sintió una calidez luminosa en su interior. Y, en su memoria, con la claridad del día, apareció el rostro de Sadia. Historia corta de Axian. En busca de las cosas perdidas. Por Ian O'Brien. Sadia había muerto hacía solo unas semanas, pero Axian ya sentía cómo todos los rastros de ella se desvanecían. Ese era el aspecto más duro del duelo, la acumulación de recuerdos, la lucha por reunir y aferrarse a todo lo que quedaba de su amada mentora. Sacó de su bolsillo el viejo boceto de carboncillo y lo examinó. Sus trazos crudos delineaban una pobre representación de su rostro, a la que faltaban los detalles. Sin embargo, cuando cerraba los ojos e intentaba recordar, generalmente era capaz de rellenar los espacios vacíos. Pero su memoria lo traicionaba cada vez más. Sadia, ¿por qué me abandonas?, se preguntaba. ¿O era algo dentro de él? Algo en lo más profundo de su ser que intentaba protegerlo y borraba todos los recuerdos de un ideal que no era capaz de alcanzar. O quizás solo necesitaba que algo sacudiera su memoria. Guardó el dibujo en su bolsillo y se dirigió hacia los mercados al aire libre del centro de Margui, en busca de algo que le recordara a su mentora. Luego de unas cuadras, se encontró con un episodio estremecedor. En un callejón entre dos construcciones de estuco, una joven huérfana ataba a su brazo sucio un brazalete nacarado que le resultaba conocido. Rápido como el viento, Axian corrió hasta donde estaba la chica, con su capa ondeando tras su paso. ¿De dónde sacaste eso?, gritó con un tono atípicamente brusco. Lo encontré, dijo la huérfana, envolviendo el brazalete con sus brazos. ¿Tienes algún problema? Sí, ese brazalete le pertenecía a alguien a quien quise mucho, dijo Axian. Era su favorito. La niña lo miró y sus ojos se ensancharon, temerosos. Axian se dio cuenta de que la estaba sujetando por el cuello de su vestimenta. La soltó y trató de esbozar una sonrisa burlona. Así que, ¿por qué no me cuentas cómo llegó a tus manos?, preguntó.